Nos encontramos en la calle 18 de Calacoto, justamente compartiendo un par de giros con nuestro querido candidato por la C7, Miguel Roca, quien ¿Qué tal? a muchos ya lo conocen, aprovechando el tiempo porque tenemos una jornada todos bien larga. Primeramente, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido su jornada el día de hoy? ¿Y cómo ha estado su día? Bueno, estoy con hambre, por eso vine aquí a comer unos giros donde el Habibi, ¿no? Este es lugar de giros, ahí está también el Istanbul, aquí. Y emblemático de la zona. No, y todos son muy buenos, los giros ya creo que hay mejores giros aquí que en Istanbul. En ese sentido, agradecerle su presencia. La jornada que hemos tenido ha sido bastante fructífera. Y primeramente, ¿quién es Miguel Roca? ¿Dónde se formó? ¿Dónde creció usted? Bueno, Miguel Roca, yo soy ingeniero. Comienzas de dónde crecí. Yo crecí en San Jorge, Sopocachi, pero ya hace unos 30 y pico años que vivo en esta zona. Y además aquí vivían la mayor parte de mis amigos. San Miguel se conocía no tanto por bloques, porque nunca supe, había bloque A, B, C, hasta la K, creo. No, uno sabía, no, allá viven los Mirabal, acá vive el Juanqui Carrasco, allá vive la Carla Morales, allá viven los Maclean, así me ubicaba por Familia. por familias que vivían en San Miguel. Todos aquí éramos amigos, tenía muchos amigos por acá, hasta en bicicleta venía a la calle 21, terminaba en la subida a Los Pinos, ahí terminaba la 21, y de ahí era el río, al frente ladrilleras, había vizcachas por ahí, o sea, este ha sido el lugar de mis travesuras. Y en ese sentido, ¿no? Y también de las vías, si le contara, ya terminamos en la PLCC y no en el... No, yo nunca he sido tan travieso. En ese sentido, aparte de haber crecido de haber vivido en esta zona, ¿dónde estudió Miguel Roca? Bueno, colegio, en el colegio alemán Mariscal Brown, pero antes de que estuviera en Achumani, cuando estaba en Las Piazzo, en Sopocachi. Luego yo estudié, con la beca García Mesa. Lo que pasa es que mi papá fue exiliado por García Mesa y estuvimos en Inglaterra, entonces yo la secundaria la terminé en Inglaterra. Coincidió el terminar la secundaria con la apertura democrática el año 82, en realidad a mediados del 83 yo volví a Bolivia. Yo he sido de los únicos de mi generación que salió bachiller en Inglaterra y se vino a hacer la universidad en Bolivia. Entonces entré aquí a la Católica, hice economía en la Católica y luego hice la carrera de ingeniería civil en Estados Unidos, en Kansas, con una beca académica. ¿Cuál fue, dentro de esas dos carreras, las cosas que más le apasionaron? He tenido la suerte y el privilegio de hacer cosas interesantes en las dos carreras. En economía, o te dedicas a la academia o a las políticas públicas. No hay mucho más. Obviamente sí puedes. La verdad es que la economía es una formación que te da para muchísimos trabajos. En mi caso, yo he tenido la suerte y el privilegio, fui director general de impuestos. Fui la primera autoridad tributaria del país, más administración tributaria que política tributaria, que política fiscal. Fui subsecretario de comercio, era quien ejecutaba la política comercial de un gobierno que quiso promover exportaciones, atraer inversiones, abrirse al mundo. Estoy hablando del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces fueron dos trabajos en economía muy joven que me permitieron tener una visión muy amplia. Y antes de eso, siendo todavía estudiante, no sé si has escuchado hablar de Jeffrey Sachs. Creo que no. Jeffrey Sachs es un profesor actualmente de Columbia, era de Harvard, muy famoso, que vino aquí a asesorar, a ayudar al gobierno para sacarlo de la crisis de la UDP, frenar la hiperinflación. Yo, siendo estudiante de economía, trabajaba en la Confederación de Empresarios Privados y como hablaba buen inglés, me pusieron de su ayudante, de su traductor. Entonces, en el anterior salvataje de la economía boliviana hace 40 años, yo siendo muy jovencito, estando en la universidad, 20. Esto era el 85, yo nací en 65. Tenía 20 años.
Entonces estuve viendo muy de cerca lo que ocurría porque tenía que acompañar a este profesor, a este gran asesor. Lo acompañaba a sus reuniones con los ministros, con los viceministros, las discusiones, etcétera. Yo era el que le transcribía sus informes, el que le hacía los cuadritos estadísticos. Entonces esa fue una gran vivencia de cómo se sacó a Bolivia de la crisis de la UDP hace 40 años, ¿no? Eso en cuanto a economía. Y en cuanto a ingeniería civil, he tenido mucha suerte también. He sido mi primer proyecto grande, digamos, de responsabilidad. Yo fui gerente de proyectos del Puente de las Américas, que fue el primer proyecto de un puente atirantado de obenques de este tipo, con dovelas sucesivas. Es el primero de su tipo en Bolivia y uno de los primeros en Sudamérica. Directamente fue el primer contrato también que aquí hubo diseño y construcción. O sea, nosotros lo diseñamos y nosotros lo construimos. Y otra vez el inglés me ayudó, irónicamente, porque los diseñadores eran franceses. Entonces yo también era un joven ingeniero y en el equipo de ingenieros era el único que hablaba inglés. Entonces eso me permitió llegar a ser gerente de proyectos porque era el que podía llevar la relación entre los diseñadores y nosotros que éramos los ejecutores, ¿no? Entonces también he liderado muchos proyectos de agua potable, de alcantarillado, de carreteras, muchos puentes, también en Centroamérica y en el Caribe. He dirigido programas de carreteras y de puentes. Entonces, como ingeniero también he tenido el orgullo y el privilegio de desempeñarme en cargos de dirección en grandes proyectos de infraestructura. No, y creo que podemos recomendar a la juventud de estudiar inglés, que creo que es bastante importante. Y en ese sentido, hemos conocido también, creo que no hay persona que esté viendo esto que no conozca la gestión parlamentaria de Miguel Roca, lo cual ha sido bastante interesante, bastante loable. Igual buscar de alguna forma, igual junto con la idea de dinamitar la aduana, algo bastante fundamental, pero lo que no conocemos es cómo nació ese deseo de decir quiero ser parlamentario, de acoplarse a lo que fue el proyecto de Comunidad Ciudadana con los resultados que al final se dieron y cómo inició ese proyecto y más que nada la vida política que ya lleva actualmente. Es que ser parlamentario se me ocurrió días antes de que se cerraran las listas. No se me había pasado por la cabeza, pero sí la actividad, el activismo político, por supuesto que sí. Volvamos o sea, yo comencé en el activismo político el 21 de febrero del 2016 a las 7:15 de la tarde. Cuando yo voto en Chicani, que es una comunidad rural, el sí a favor de la reelección de Evo Morales en mi comunidad había ganado con casi el 80%. El no, digamos, aquí en el Franco o en el Domingo Sabio, aquí en San Miguel, en la zona sur, el no había ganado con 70 y pico %. Entonces hice mis cálculos del voto rural, voto urbano y vi que estaba ahí. Y cuando escuché a García Linera decir, no, esperen que lleguen los votos del campo, yo dije, aquí nos van a hacer fraude y nos van. Entonces ahí comenzó mi activismo, me fui al centro de cómputo de Cehuencoma y comencé a hacer activismo, me acuerdo, y yo había hecho un macro, ni siquiera un programa en Excel, ¿no? Para saber cuál era el número de votos válidos, etcétera, y saber en qué momento ya era irreversible el triunfo del no. O sea, aunque el 100% de los votos restantes fueran a favor de Evo Morales, a favor del sí, igual ya no nos ganaban. Entonces me acuerdo cuando di ese grito, ¡ganamos! Bolivia, dije no, digo no, grité, y la gente no entendía. Entonces vinieron varios activistas que estaban más organizados, ¿no? a buscarme, y ahí comencé con el activismo, porque tenía un temor genuino, y mi temor era, había muchos chicos venezolanos, jóvenes, inclusive familias con guaguitas, jóvenes que en Venezuela tenían una vida, tenían una profesión, un oficio, un trabajo, y aquí estaban mendigando en patria ajena. Entonces me dio mucho miedo de que eso le pasara a nuestros jóvenes, a la generación de mis hijas, ¿no? Claro. Entonces ahí comencé con el activismo. El activismo nos llevó a una horizontalidad bastante estéril, porque no nos podíamos poner de acuerdo. Hicimos varios congresos nacionales de plataformas ciudadanas, queríamos formar un movimiento ciudadano más organizado, pero la horizontalidad era brutal y era estéril. Entonces en mi plataforma, yo pertenecía a una plataforma ciudadana llamada Una Nueva Oportunidad, decidimos, no, tenemos que ser más efectivos, y entonces organizamos una alianza de 55 plataformas ciudadanas con Carlos Mesa.
porque era la persona, él había tenido, para empezar, digamos, estaba bien ubicado en las encuestas, pero por esos días él había tenido una muy buena actuación en la televisión chilena defendiendo la causa del mar, Claro. y eso como que subió su popularidad en la gente. Entonces dijimos, ok, con él nos podemos agrupar y podemos sacar a Evo Morales, podemos sacar al autoritarismo del MAS, que era lo más importante, porque nos estaba llevando rumbo a Venezuela, nos estaban llevando rumbo a Nicaragua. Entonces eso fue lo que queríamos evitar, y de hecho lo evitamos. Y no fue casualidad, dijimos, tenemos que hacer que el fraude sea tan grande, tan grosero, que la gente salga enojada a las calles, y porque lo mismo ocurrió el 78 con Banzer. Teníamos esa, digamos, los mayores, ¿no? Gente un poco mayor que yo, o bastante mayor en los casos, tenían ese recuerdo. Entonces lo hicimos. Entonces eso fue lo que me llevó, y entonces comenzamos a hacer programa de gobierno. ¿Qué se necesitaba hacer para reencauzar y transformar Bolivia? Comenzamos a hacerlo, y días antes de que se cerraran listas a candidatos, yo pregunté, oye, ¿quién va a ser candidato? Por la C7. No, por la C7, ¿quiénes van a ser los candidatos por la paz y en general? Y me comenzaron a dar nombres, y dije, ¿y entonces quién va a defender en el Parlamento todas estas reformas que tenemos que hacer? ¿No? Reforma productiva, reforma tributaria, reforma, ¿no? Puro abogados y otra gente, y no había ningún economista, no había nadie. Entonces ya no pongan mi nombre. Y bueno, aquí estoy desde el 2020 de diputado por la C7. Y justamente aprovechando la diputación de la C7, se ha visto la forma de interpelar tanto al poder como lo que ha sido las decisiones que ha tomado Comunidad Ciudadana con sus distintos jefes de bancada igualmente, que ha generado también una sensación en el país. Y en estos momentos nos encontramos ya en 28 de junio del 2025. Miguel Roca nuevamente es candidato por la circunscripción 7 con el proyecto de APB Sumate a la cabeza de Manfred Reyes Villa. ¿Cómo nace nuevamente esta intencionalidad de ser nuevamente candidato? ¿Y qué es lo que ahora en esta nueva oportunidad histórica busca ofrecerle a esta circunscripción, a La Paz y a Bolivia? A ver, primero, digamos, yo me sentí bastante solitario, diré así, en la asamblea, remando contra la corriente permanentemente, porque el 2019 y el 2020 nosotros pedimos voto útil. Decía, si quieres que se vaya el MAS, vota por nosotros, vota por Mesa, voto útil. Y yo me tomé muy en serio eso del voto útil, pero alguna gente se tomó que hay que calcular cuál es la conveniencia electoral de Carlos Mesa, etcétera, y ahí tuve yo serias diferencias con mis colegas. Yo sentí y sigo sintiendo que le sirvieron todo en bandeja al movimiento al socialismo, al gobierno. Quebramos y se quebró el movimiento al socialismo en el Parlamento, y siendo nosotros la primera mayoría, o sea, la oposición no supo ser oposición. Se aprobó la ley del oro. Aprobaron la ley del oro, créditos, en el tema judicial hicieron lo que les dé la gana. Te digo algo más. La oferta electoral de Comunidad Ciudadana era eliminar las judiciales, porque no conozco a nadie en Bolivia que diga que las elecciones judiciales, que elegir magistrados por voto popular es una buena idea. A nadie. Y entonces, si todos estamos de acuerdo que es una pésima idea, y encima Comunidad Ciudadana había dicho, vamos a eliminar este sistema que es corrupto, que da malos resultados. Cuando yo propongo un proyecto de ley de reforma parcial a la Constitución para eliminar las elecciones judiciales y generar un sistema meritocrático, ningún apoyo. Y cuando veo a todos mis colegas apoyando todo lo que quería el gobierno con relación a las elecciones judiciales, que dizque, o sea, siempre dejándose chantajear por el gobierno. Entonces comencé a denunciar uno y otro acuerdo entre los mamones y los que se hacen mamar. Ya, porque si tú me mamas una vez, como dicen en inglés, shame on you, qué vergüenza para ti. Sí. Oye, pero me mamas 2 veces, me mamas 3 veces, me mamas 4 veces, la vergüenza es para mí, no es para ti, ¿no? Por dejarme mamar. Entonces yo he sentido que en el Parlamento ha habido mucho de eso, y he tenido por eso un distanciamiento de esa oposición funcional que le sirvió en bandeja todo lo que quiso el gobierno. Mucha gente se sorprende que por qué estoy ahora apoyando a Manfred Reyes Villa.
Primero, nunca me creí, justamente salió de ellos esa estigmatización, ¿no? De que es masista, de que es... El más tradicional. Sí, no, él era alcalde, o sea, los alcaldes no hacen política partidaria. Ni activismo. ¿No? Ni activismo. En cambio, el jefe de la oposición, pues es el que tiene que hacer oposición. No puede ser un alcalde o preguntarle al negro Arias, a Johnny Torres en Tarija, no, o sea, no, su rol es gobernar para toda su ciudad y toda su ciudadanía, no. El jefe de la oposición era Carlos Mesa, entonces no le exijas, ¿no?, a Manfred lo que tienes que exigirle a Carlos Mesa y a Camacho, que también se metió ahí a ser opositor y a dividir el voto. Pero bueno, yo había decidido no participar en nada y estoy muy preocupado con generar una solución a los carburantes. El problema más agudo que tienen las familias bolivianas hoy en día y la economía boliviana es la falta de carburantes. Filas, a ver, yo para poder poner gasolina la última vez tuve que hacer 2 horas y pico de fila y me fue bien. Uy, solo fueron 2 horas, qué suerte que tuviste, porque claro, tienen que ser 4, o sea, eso es terrible, tiene la economía atascada, tiene hasta 2 días de... Sí, o sea, entonces, y la solución es simple, es eliminar la corrupción y la ineficiencia de yacimientos. Entonces, proyecté un proyecto de ley, valga la redundancia, y entonces dije, lo tengo que socializar. Comencé a socializarlo con los sectores productivos que por supuesto lo apoyaron, CAO, ANAPO, Fegasa Cruz, Cámara de Industrias Gremiales, transportistas, etcétera. Pero dije, bueno, ahora lo tengo que socializar con los sectores políticos. Comencé por el equipo de Tuto Quiroga, luego el equipo de Samuel. Y cuando mandé a preguntar, bueno, ¿con quién me puedo reunir del equipo de Manfred? La respuesta de Manfred fue, no, conmigo, yo quiero reunirme con Miguel Roca. Y entonces nos reunimos y le planteé el proyecto de ley y me dice, mira qué casualidad, eso, yo tengo esta propuesta de 5 bolivianos del diésel, y me mostró en su celular que ya tenía el arte para comenzar con la campaña, y entonces ahí vimos una gran coincidencia. Yo, qué bien. Pero yo le dije que mi interés era más el tema subnacional, porque la paz, o sea, como diputado uninominal, cuando me reúno con juntas de vecinos y recibo las preocupaciones, las angustias, las demandas de los vecinos de la C7, 90% de sus problemas son con la alcaldía. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, quizá ahí está la mayor parte de la solución a los problemas de los vecinos de la C7, y estoy pensando en esos términos. Y entonces ahí fue cuando Manfred, lo que más me gusta del partido de Manfred, ¿dónde tienes aquí? ¿Cómo se llama? APB Sumate, Autonomía. Eso, para APB. Bolivia. ¿Por qué? Para mí lo más importante es el APB, Autonomía para Bolivia. O sea, este país comienzas a cambiarlo de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Comienzas con las alcaldías, las gobernaciones. O sea, siempre he dicho, tenemos que construir de abajo para arriba. Entonces, esto de APB, Autonomía para Bolivia, es algo que me gustó mucho. Y entonces cuando veo un alcalde exitoso que quiere y puede ser presidente, entonces me entusiasma. Yo he presentado muchos proyectos de ley contra el centralismo por las autonomías. Por ejemplo, sacarle 1.000 millones de bolivianos del presupuesto a la UPRE, al Ministerio de la Presidencia, y distribuirlos entre las alcaldías. Por ejemplo, trasladar el impuesto a la cerveza, que se lo agarra el gobierno central, que hoy por hoy es más que el IDH, más que el del gas, ¿no? Y también pasárselo a las gobernaciones para que las gobernaciones lo participen con los municipios. O sea, muchísimas iniciativas anticentralistas, porque yo creo que lo que tenemos que desechar en Bolivia para transformar Bolivia es el caudillismo, el estatismo y el centralismo. Entonces, Autonomía para Bolivia encarna lo que yo quiero para Bolivia. Y tú sabes, y nos hemos conocido con ideas liberales. Efectivamente. Pero yo no soy un liberal de lo... Hay mucho, yo digo, youtubertario, ¿no? O sea, así como hay mucha gente que es muy sólida en sus convicciones libertarias o liberales, muy leído, hay mucho, sobre todo joven, que se vio por ahí un videíto, ¿no? 5 minutos. Un TikTok, una charla, un TED Talk, ¿no? Qué sé yo, y se cree que está descubriendo la verdad, la pólvora, con ideas liberales. Por Dios, yo soy liberal, paleoliberal desde Adam Smith. Claro. ¿Cuándo publicó Adam Smith La riqueza de las naciones? Fue por los
ya no me acuerdo muy bien. 1776. Exactamente. El mismo año que se creó la audiencia de Charcas, que el virreinato del Río de la Plata y pasamos a depender de Buenos Aires. El mismo año que James Watt patentó el motor a vapor y dio origen a la revolución industrial. O sea, son ideas viejas, ¿ya? Exactamente. De 250 años, ¿no? Entonces, pero en fin, en lo que volviendo al tema de por qué con Manfred, ¿no? Primero, por las coincidencias programáticas son muy grandes. Y segundo, y lo más importante, la economía la vamos a sacar adelante entre todos. Y cuando digo entre todos, el próximo gobierno, que espero que lo presida Manfred Reyes Villa, va a tener que ser de coalición parlamentaria. Efectivamente. O sea, entre muchos grupos, en muchas bancadas de oposición, vamos a tener que sacar la economía adelante y nos vamos a poner de acuerdo. La pregunta es quién tiene la templanza, el carácter, la experiencia probada, exitosa de gobernar con mano firme, con ley y orden. Entonces nos hacíamos la pregunta en nuestra agrupación política. Somos la Paz. No. Pero bueno, nuestra agrupación Somos la Paz. Sí. Entonces, ¿quién tiene esas cualidades? ¿Quién va a ser el Víctor Paz de nuestros días? ¿El empresario Samuel? ¿El tecnócrata Tuto? ¿O el capitán Manfred Reyes Villa? Y entonces, aquí tengo una cosita, miren. Donde manda capitán, no manda cocalero. No manda cocalero, exactamente. Entonces, con esa convicción de que el desafío más grande que tiene Bolivia es que el patrón del Chapare no nos haga una narcoguerrilla, que no terminemos como Colombia con las FARC, como Perú con Sendero Luminoso, que durante décadas desangraron esos países y lo siguen desangrando en el caso colombiano para sufrimiento, luto y dolor de generaciones enteras y cientos de miles de colombianos. Eso no nos puede pasar en Bolivia y cada vez es más inminente y peligroso ese riesgo. Entonces, para mí y para nosotros, el desafío número uno es gobernabilidad, ley y orden. Solo con gobernabilidad, con ley y orden, con mano firme, la economía se va a poder arreglar. No es al revés, no es arreglas la economía y después, pues, no van a dejar. Mira, Evo Morales ya sale a decir, a ver si nos aguantan 3 meses. Entonces, estoy convencido que Manfred Reyes Villa es quien va a llevar adelante el país en el desafío que se nos viene por delante.